Buenos días, Bruno. Buenos días. Bienvenido a Caleruega. Gracias. ¿Qué significa para la Orden de Predicadores el nacimiento de una nueva provincia? El nacimiento de la orden es como una analogía de cuando una provincia nueva nace, es como el nacimiento de la orden, es decir, una nueva comunidad, una nueva misión, nuevas perspectivas de trabajo, de predicación. Y también en estos días es un signo de realismo, porque parecía mejor de tener una sola provincia en España que tres provincias. Pero las provincias prepararon este momento con mucha atención para que la nueva provincia no sea una adición de provincias, sino para dar condiciones nuevas de escucha al mundo, escucha al país, a este país, escucha a los países de los vicariatos, para ver cómo al día de hoy se podría predicar mejor. Es decir, cómo se podría escuchar al mundo mejor, cómo se podría encontrar la gente mejor, cómo se podría hacer lo que mi socio para la región, a él no le gusta esta expresión, cómo se podría hacer una visitación del Evangelio en este mundo. Dar el Evangelio como una buena noticia. Entonces, el nacimiento es lo mismo. Lacordaire decía que el maestro de formación, el maestro de novicios especialmente, tiene la tarea de fundar la orden cada día. Entonces, la provincia de Hispania tiene que fundar la orden. Y en esta búsqueda de nuevos caminos para hacer presente el Evangelio en la sociedad, ¿qué otros retos, qué dificultades ves como maestro de la orden que tenemos como provincia? No solamente hacia dentro de la propia provincia, sino en el contexto de la orden. La provincia de España en el contexto de la orden. La provincia de España, como algunas provincias de Europa, especialmente de Europa de Oeste, tenemos con estas provincias tenemos que buscar los caminos para hablar con una población que no está en la cultura cristiana. Tiene la cultura cristiana como su historia, pero no la conoce. Entonces hay que refamiliarizar, se podría decir, refamiliarizar la cultura del Evangelio, la palabra del Evangelio, con las culturas modernas de estos países. Y un camino, me parece, muy importante, podría ser descubrir o ayudar a la gente a descubrir de nuevo que en el Evangelio hay propuestas de vida espiritual para cada uno y para los grupos en la población. Eso es un desafío para mí. Descubrir que el Evangelio no es una doctrina, no es un libro para saber qué pensar o qué hacer. Es un libro para encontrar un amigo y dejar este amigo ayudarnos a descubrir de qué somos capaces, de qué tipo de vida integral somos capaces. Eso es difícil, más difícil, digamos, en este momento, porque parece que las religiones, al menos
las instituciones religiosas han perdido una credibilidad, se dice, y hay que retomar nuevos caminos para decir que la Iglesia católica no es una institución, antes de todo, es un grupo de amigos de Dios que querían presentar su amigo, que es una persona, que es Jesucristo, y su historia, sus palabras, su manera de vivir. Y así como nosotros tenemos que llevar esto que estás diciendo a la gente, tenemos que enseñarles que la Iglesia no es fundamentalmente una institución, sino que es el medio por el cual ellos tienen una espiritualidad, conocen a ese amigo que es Jesús. También nosotros tenemos de alguna manera que volver a aprender eso, que volver a vivir eso. Y en este sentido, el jubileo de la orden se plantea también como una renovación espiritual. Sí, ¿Cómo ve el maestro de la orden? ¿Cómo ves esa vivencia del jubileo? ¿Cómo se está viviendo el jubileo en la orden? ¿Verdaderamente como un proceso de conversión? A mí me gusta mucho una línea de este año, una línea principal, que es la propuesta a cada uno de los miembros de la orden y de la familia dominicana y de todos los amigos de la orden, una propuesta de elección divina. Una propuesta que es decir, cada día se puede escuchar como si sea de nuevo la palabra de Dios. Escuchar a Él que viene para hablar con nosotros y escuchar a nosotros. Y eso es interesante porque el programa de Lección Divina es un programa hecho por hermanos, hermanas, laicos de Europa, de América Latina, de África, de todas partes del mundo. Entonces, la orden podría, durante este año, podría escuchar a sus miembros, a todos los miembros, las experiencias de cada uno y descubrir cómo cada uno encuentra este amigo y habla de él y hace la propuesta de encontrar a él. Porque la renovación del jubileo es descubrir que sí, conocemos a Jesucristo, pero hay que descubrirlo más, mejor. Y para hacer esto tenemos que escuchar a los otros hermanos, hermanas de la orden y con ellos escuchar al mundo. En esta escucha me parece que tenemos que nunca olvidar que en este mundo hay personas, pueblos, que no se escuchan habitualmente, que están olvidados. Sí, olvidados. Sí. Y me gustaría que la orden toma tiempo y medios para escuchar a los que habitualmente no son escuchados. La Iglesia está viviendo un año jubilar de la misericordia. Hay quien dice que los dominicos llevamos esto de la misericordia en nuestro ADN, porque ya desde los comienzos, ya el propio Santo Domingo tenía entre sus muchas características espirituales el de ser un hombre misericordioso. ¿Cómo se vive esta misericordia dentro de la orden en el año del jubileo de la misericordia? Es un signo de la providencia, ¿no? De que el año del jubileo de la orden y el año de la misericordia sean juntos. Se dice que la orden de Santo Domingo es la orden de los predicadores de la gracia de la misericordia, que es decir, del don de Dios que desde su misericordia, es decir, desde su amor a la humanidad, desde su misericordia se puede nacer
nacer una vez más, nacer de nuevo. Y la gracia de Dios, la gracia que la orden predica desde el inicio con Santo Domingo, es decir que sí, con el Evangelio, siempre, cada día, es posible de nacer de nuevo. Es posible de no pensar que el pasado, las faltas, las dificultades, los obstáculos van a dibujar el futuro. El futuro es de Dios. Y este futuro tenemos que acogerlo de nuevo. Eso es la gracia de la misericordia. Más que, como decir, recibir una misericordia como un objeto, ¿no? que podría ayudarnos, sí, es ayudarnos a olvidar las faltas. Más que esto, es una gracia de renacimiento, una gracia para entender que Dios nos llama a una historia con Él, que es una historia nueva, una historia de libertad, una historia de caridad, una historia en la cual cada uno de nosotros podría ser realmente, integralmente, el que Dios quería crear de nuevo. Y ya para terminar, ¿qué le dirías así brevemente a las personas, a los frailes y a los laicos y a las monjas más mayores y más jóvenes de la nueva provincia que ahora nace? ¿Qué les dirías así en breve? A los más ancianos, antes de todo, gracias por su predicación en todos estos años. Y hay que acoger la creatividad de los jóvenes. Hay que acogerla sin temor. Van a hacer una predicación nueva. No la conocemos, pero vienen a la orden con su historia, con su creatividad, también con sus dificultades, me imagino, pero con sus culturas también, ¿no? Hay que acoger esta creatividad, hay que acoger los nuevos hermanos no como nuevos miembros que van a aumentar el número de hermanos, no, como una palabra de Dios que dice, aquí están los nuevos, vienen con sus culturas, con su entendimiento del Evangelio. Hay que escucharlos. A los jóvenes quería decir que gracias por venir, si podemos decir así. Y también hay que recibir la historia de las provincias, de las 3 provincias que hoy hacen una sola. Hay que recibir esta historia porque es la historia de cómo la gracia de Dios hizo estas provincias predicar, hizo esas provincias dar el Evangelio al mundo. Y de esta historia hay que recibir un enseñamiento, una tradición. Y también a los jóvenes decir que la orden necesita todo lo que tienen con ellos cuando ingresan a la orden. Es importante de no dejar nada, su formación, sus estudios, su cultura, su historia familiar. Todo esto, la orden lo necesita para recibir el mundo al cual la orden está enviado a predicar. Muy bien, Bruno, pues muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. De nada.